¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa al que venimos a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros, a ponerlos a trabajar y a hacerlo siempre en compañía de los mejores. Así que en el día de hoy también puedo saludar a Domingo Soriano. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Luis Fernando? Pues muy bien, muy contento de tenerte por aquí. También tengo a Luis Alberto Iglesias. Luigi, desde Value School, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar. Otro domingo más. Otro domingo más aquí. Y Manuel Llamas también. Yo como siempre. Sí, como siempre. Como siempre. Y además ahora en agosto, que es uno de los meses favoritos para mí del año. No fallas casi nunca. Casi nunca. Eso me gusta, igual que yo, tampoco fallo casi nunca. Domingo. Aquí el que no falla nunca es Luigi, eso sí es verdad. Bueno, tenemos a Manolo, a Domingo, a Luigi desde Value School y hoy traemos a un invitado que yo tenía muchas ganas de tener aquí porque estábamos comentando antes de arrancar el programa, cuando estaba todavía la luz apagada, que no hemos traído en muchas ocasiones, por no decir en ninguna, a un gestor de un hedge fund, de un fondo de inversión libre. ¿Qué es un hedge fund? ¿Qué es un fondo de inversión libre? Bueno, pues hoy el gestor de fondos de Adbank Wealth Management, Daniel Tello, nos lo va a aclarar. Daniel, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, el placer es mío. Te agradezco que estés. Es tu, creo que tercera vez, ¿no? Tercera vez en el programa, siempre de la mano de Value School de Luigi, y hoy además con un proyecto fantástico que es Markhor, ¿no? Puedes decir como quieras, Markhor o Marjor. Es un carnero del Asia. Es un carnero de Asia. Una especie en única español en el Markhor, mundo. En asiático Marjor. Ah, pues mira. Una especie única en el mundo como el hedge fund. Como el hedge fund del que vamos a hablar hoy. Bueno, pues vamos a hablar enseguida, pero antes déjame que hagamos algunas recomendaciones. ¿Que quieren ustedes más contenido de Tu Dinero Nunca Duerme? ¿Quieren participar de la comunidad, recibir más información, ver vídeos, tener acceso a descuentos para los cursos que tenemos, tener acceso al curso del despertador de tu dinero 2.0, al curso de inversión en oro, tener descuentos en el curso de invertir con cabeza en la próxima edición, del curso avanzado de bolsa, tener información de Value School? Bueno, pues se hacen ustedes socios de Tu Dinero Nunca Duerme. Entran en la cuadrilla de tudinero.com, hacerse socio es gratuito y facilísimo, solo nos tienen que dejar su correo electrónico y forman parte de nuestra gran familia. Y además, pues tienen ustedes que entrar también en Value School. Y en Value School, este veranito, ¿qué tenemos para Bueno, pues amigos? en verano lo mejor es tener tiempo para leer, y en Value School, pues bueno, yo invito a los amigos que escuchan y ven el programa a que entren en la sección de librería y se descarguen cualquiera de los PDFs que tenemos allí, desde las cartas de Warren Buffett traducidas, la antología que sacamos allá por el invierno de Hayek, de más de 550 páginas del Premio Nobel de la Escuela Austríaca de Economía, y también un informe que sigue siendo una de las joyas de la página web de Value School, que es hacia una sociedad de propietarios, la continuación de otra joya que está un poco enterradita en la web del Juan de Mariana y que Domingo actualizó y amplió notablemente. Eso, si alguno necesita razones para invertir, en ese informe gratuito en PDF, como digo, que se puede descargar en Value School, las va a encontrar. Bueno, pues ahí quedan esas recomendaciones hechas en el día de hoy y nos vamos ya a la entrevista. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Bueno, Daniel, como tú ya eres veterano en estas lides, sabes que la primera pregunta de este programa, el que abre fuego siempre, y hoy con más motivo, es Luigi. Así que dale. Bueno, pues yo voy a empezar animando a los oyentes y espectadores a que vean aquellos otros programas, en especial el que tuvimos en directo con Daniel Tello, para hablar de Azagala. Dani, ¿cuándo viniste? ¿En el año 22, 23? O sea, que se vayan al histórico del programa y se lo vean, porque les va a poner en el contexto de lo que vamos a abordar hoy, que es, como has dicho ya en la presentación, bueno, que Dani está gestionando ahora un hedge fund, un fondo de inversión libre o FIL, un FIL. Y la pregunta que te tengo que hacer ya para sentar las bases es,
¿qué es un hedge fund? ¿Por qué es diferente de los otros proyectos que has asesorado o gestionado, las carteras que has dirigido? Y si es quizá más arriesgado, por eso de que es libre, da libertad al gestor para hacer cualquier cosa, o si incluso lo hacen solamente adecuado para grandes inversores, de grandes patrimonios que puedan aguantar lo que es estar invertido en una especie de animal en su propia categoría. Toma ya. Ya, hemos empezado y hemos acabado el programa, ¿no? Con esta pregunta. Buena pregunta. Tengo tantas cosas que decir que no sé por Venga. no sé por lo que empezar, ¿no? Lo primero es decir, no es excluyente. Nosotros tenemos Marcor, que es un hedge fund que lanzamos el año pasado, en verano, y es complementario a Azagala. ¿Por qué? Azagala, un fondo tradicional, un UCITS. La primera diferencia que vais a encontrar es que debe tener un mínimo de posiciones en el fondo. Es decir, la mayoría de los fondos UCITS están hechos para diversificar el riesgo, y entonces, puesto que no puedes tener más de un 5% en un determinado valor, en el momento que salta más del 5% no puedes la suma representar más del 40%, pues tienes que tener mínimo 25 o 30 posiciones en un fondo, ¿no? Y Marcor es un hedge fund que es todo lo contrario, que para mí debe tener un máximo de posiciones, porque lo que busca, a diferencia del UCITS, Marcor busca concentración y todos los UCITS buscan diversificación. El nombre, ¿de dónde viene el nombre? Que es una bonita curiosidad. El Marcor o el Marjor es un carnero, una de sus subespecies es de Kabul, el Marcor de Kabul. Entonces, algún animal que es originario de una región tan tranquila de Afganistán, donde nunca hay guerras, y es un superviviente porque además vive por encima de 3.000, 4.000 metros sin comida, sin vegetación, sin apenas agua, pues para mí es una analogía o es un simbolismo perfecto lanzar un hedge fund especializado en inversión en pequeñas compañías en un mundo donde el 99% de la inversión institucional o de los fondos que mueven el mercado están basados en un pequeño número reducido de grandes compañías. Es decir, es un superviviente en un mundo muy hostil. ¿Y por qué digo que se complementan Azagala y Marcor? Porque la regulación muchas veces no te impide, especialmente en pequeñas compañías, tener toda la flexibilidad que tú desearías. Es decir, hoy en día, Luigi se conoce muy bien mi cartera, Neckar, Western, son empresas muy pequeñas que hemos cogido desde el primer momento, han ido fenomenal, no todas, porque la última vez que estuve aquí, de entre todas las empresas que mencioné, hubo un error de inversión, como es lógico, ¿vale? Y que es Endor. Bueno, pues los errores se asumen y no pasa nada, con naturalidad, pues son parte de nuestro proceso de inversión, de aprendizaje. En el momento que esas compañías empiezan a despuntar en tamaño y empiezan a tener un peso significativo dentro de un fondo UCITS, hay que venderlas. Porque los fondos UCITS están creados para diversificar, ¿vale? Entonces, precisamente lo que te da un hedge fund es esa flexibilidad para decidir cuántas compañías meto, qué peso tengo en cada una de ellas y cuánto tiempo las dejo recorrer su camino para que alcancen todo su potencial. Evidentemente no todos son ventajas. Como bien decía Luigi, bueno, pues cuanto mayor sea la concentración, mayor es la volatilidad. Entonces, son fondos donde no se debe mirar exclusivamente cuánto voy a ganar, no se debe acudir a un hedge fund por la rentabilidad, sino que se debe acudir a un hedge fund siendo consciente que todo vehículo que invierte en bolsa tiene volatilidad, a mayor concentración, mayor volatilidad, pero igual que hay rentabilidades diferenciales en ese tipo de vehículos, la volatilidad en momentos de caídas es muy alta. Esto en cuanto a las diferencias entre el fondo y el hedge funds. ¿Hay diferencias con respecto a los partícipes? Es decir, ¿cuáles son las condiciones para que un partícipe pueda entrar en un hedge fund como el que gestionas? Y sobre todo, ¿qué tipo de perfil debe entrar, especialmente a nivel de horizonte temporal? Buenísima pregunta. O sea, si Luigi dio exactamente en el centro de la diana, tú has partido la flecha por la mitad.
Por regulación, no todo el mundo, por legislación, no todo el mundo puede invertir en un hedge fund y afortunadamente hace poco se empezó a democratizar un poquito a raíz de facilitar la inversión en alternativos, ¿no? Entonces, a día de hoy, antes de entrar en legislación y requisitos, no debe invertir en un hedge fund nadie que no haya invertido previamente en renta variable y haya experimentado alguna caída significativa. Afortunadamente, como en los últimos años tenemos caídas significativas, pues realmente una persona que lleve 5 años invirtiendo, pues ya se ha llevado la caída del COVID y la caída de la inflación en 2022, con lo que realmente, igual que se debe invertir con un horizonte temporal de inversión mucho más largo, ¿vale? Por lo menos 5 años, 8 años, 10 años, yo creo que es bueno que alguien haya experimentado en sus carnes la caída. ¿Y qué dice la legislación? En un hedge fund puede invertir cualquier inversor minorista siempre y cuando invierta más de 100.000 euros. Y los que no tienen, esto es un poco realmente curioso de explicar, es decir, los que no tienen límite, no tienen mínimo de inversión son los inversores profesionales. ¿Qué se necesita para ser inversor profesional? Pues necesitas cumplir 2 de 3 requisitos. 1, trabajar en el sector financiero. 2, tener un patrimonio financiero superior a 500.000 euros. 3, tener un volumen suficiente de operaciones en los últimos 12 meses, que está en torno de 40 operaciones. De manera que si cumples 2 de los 3 requisitos, no tienes límite. Al final, ¿qué es lo que busca el regulador? Proteger a inversores minoristas, con poca formación, con poca experiencia o conocimiento, invertir en productos que son considerados más arriesgados. Y ahí, si queréis, abrimos el melón de por qué yo considero que un hedge fund, aunque sea mucho más volátil, no tiene por qué ser mucho más arriesgado. Pues dale, abre el melón. Un momentito, quería yo puntualizar una cosa, porque dices, primero, el activo, ¿cuál es el activo en que inviertes en Marcor? Renta variable. Solo, es decir, que Dani ha venido muchas veces a Value School a hablar, es que su especialidad es una de ellas, es renta fija. Entonces, aquí hablamos solamente de un animal que es renta variable, que son acciones. Entonces, las acciones, todos sabemos que son volátiles, son muy volátiles. Hay una especie de idea preconcebida que es muy discutible de que la renta fija es mucho menos volátil y se añade a las carteras para darles esa moderación, que aquí viene el asunto. Cuando hablamos de volatilidad, lo que creo que Dani quiere decir, y ahora me lo corregirá seguramente, es la dispersión de rentabilidades. Es decir, va a ser tan volátil como una renta variable, una inversión en renta variable, pero lo que puede fluctuar mucho es esas rentabilidades. Hay una dispersión muy grande. Nos referimos a eso. Es decir, por eso he dicho que el inversor no debe ir esperando una rentabilidad como quien, por ejemplo, invierte en una cartera de indexados que sabe que va a tener en promedio un 8% anualizado al cabo de 5 años, es lo que va a poderse llevar bien. Aquí hay una dispersión de rentabilidades notable, dentro de que el activo fluctúa, porque su naturaleza es fluctuar. Sí, totalmente. Vamos. Creo que desde hace tantos años que nos conocemos, creo que vamos, más es seguro que no te he corregido nunca jamás. Nunca jamás. Entonces, es que es eso, es decir, os voy a poner un ejemplo. Es como comparar un viaje a la Neto con el Everest. Los dos son viajes, los dos son fondos, pero para subir a la Neto te preparas de una manera y para subir al Everest te preparas de otra manera totalmente diferente. ¿Por qué? Porque las condiciones climáticas que te vas a encontrar en los dos sitios son diferentes, porque no son los mismos sitios. Azagala, como decías, tiene menos volatilidad porque combina, 1, siempre tenemos liquidez, 2, combinamos crédito, combinamos bonos de empresas que tienen menos volatilidad que la renta variable, y hay un 80% aproximadamente de renta variable. Marcor es 99% invertido y 100% en renta variable. ¿Y en cuántas compañías, Dani? 10. O sea, que es muy concentrada. Por comparar, Azagala, en la parte de renta variable, ¿cuántas compañías tiene? Mira, son 30 compañías, el top 10 de Azagala, y está muy concentrado, está en el entorno del 59%. El top 5 de Marcor representa el 81%. Wow. O sea, que es un fondo de convicción. Son tus joyas. A mí, la palabra joya no me gusta, es decir, porque dices, al final tienes un fondo, 2, 3, o tienes una cartera de 10, 20, 30,
si estás invertido en una compañía es porque tienes convicción. Sí. ¿Qué te hace tener un 2% o un 16% si la regulación fuera flexible para todos? Esa asimetría que tienes, creo que conozco bien la compañía y mucho del downside está limitado. Y en cambio, todo el upside está por venir. O sea, que no es solo una cuestión de decir, tengo el 16% en esta compañía porque va a doblar, sino que tengo el 16% en esta compañía porque al precio al que la hemos comprado y en el momento en el que está el negocio, es muy difícil perder dinero en cierto horizonte temporal. Y una ventaja que se me había olvidado antes, que iba un poco a colación de tu pregunta, los fondos UCITS, Azagala y cualquier fondo tienen liquidez diaria. Es decir, hay entradas y salidas y se calcula valor liquidativo diario. Hedge fund no. Pueden tener valor liquidativo diario, pero no es lo normal. Es decir, oscilan entre un mes, 3 meses, 6 meses, un año. Marcor, por ejemplo, tiene valor liquidativo diario. ¿Eso qué significa? Que las entradas y las salidas solo se producen a final de mes, pero que los partícipes no tienen que sufrir diariamente como sufren con las cotizaciones de las acciones. Para eso ya pagan un gestor que sufra diariamente y ellos, si quieren sufrir, solo pueden sufrir una vez al mes. Entonces, muchas veces la volatilidad es extrema. Cuando hablo de volatilidad hablo de variación en los precios, y esa volatilidad es extrema en momentos muy cortos del tiempo. Es decir, todos recordamos, y seguro que lo habéis dicho un montón de veces, la labor formativa que hacéis aquí en Value School, en los cursos de formación. Ese informe trimestral de JP Morgan, el Guide to the Markets, siempre habla, si te pierdes los 5 mejores días, te pierdes un 50%. Es que da la casualidad que los 5 mejores días suelen estar muy cerca de los 5 peores días. Entonces, en periodos temporales más largos, es decir, en un mes, es posible que pasen tantas cosas como que la volatilidad se haya disparado primero para abajo y después para arriba, y si las empresas funcionan, el fondo va bien. Comentabas, simplemente por retomar lo que comentábamos antes, o sea, esta es también una característica diferencial, el hecho de que los partícipes solo ven el valor liquidativo del hedge funds una vez al mes en lugar de todos los días. ¿Hay también ventanas de liquidez? Es decir, los partícipes no pueden retirar el dinero todos los días a cualquier hora, como sucede en un fondo de inversión, sino que hay una serie de ventanas de liquidez donde pueden hacer retiradas, pero solo en esos plazos, ¿no? ¿Cuáles son? Cuando se publica valor liquidativo. Vale. Lo único que es una de las ventajas también que añade flexibilidad a mí como gestor, que puedo conocer 15 días antes cuándo se van a producir salidas, porque tienen que preavisar. De manera que si alguien quiere retirar el dinero a finales del mes que sea, tiene que preavisarlo con 15 días de antelación. Esto es capital en fondos como Marcor, que realmente invierten en empresas pequeñas, pero pequeñas de verdad. Entonces, imaginaros que nosotros, una de las compañías que tenemos en Marcor, que precisamente los días de mayores caídas que hemos tenido durante este año, gracias a la guerra arancelaria, los índices estaban cayendo un 7 y esta compañía subió un 40. O sea, imaginaros lo que hubiera subido en un entorno normal. ¿Por qué era la posición número 1 del fondo? Esto es una compañía que nosotros conocemos desde 2019, cuando empezó Azagala. Nosotros la compramos cuando la compañía capitalizaba 17 millones y tenía 21 en caja. Y en estos 3 últimos años, con un modelo de negocio súper predecible, con ingresos estables, márgenes de beneficio del 40%, en los últimos 3 años te ha hecho de beneficio 1,2, 2,5 y 6,5. Entonces, llega un momento capitalizando a 17. Sí. Llega un momento que la compañía vale 60 millones, tiene 15 en caja, es decir, tiene un enterprise value de 45 y ese año te hace 6,5. Estamos hablando de 6 veces, 7 veces, 8 veces. No quiero usar la palabra maldita PER, y si luego queréis os cuento una curiosidad del PER que he aprendido hace muy poco, que me ha llamado mucho la atención y seguro que a vuestros oyentes también les interesa, ¿no? Entonces, en esas condiciones, y yo sabiendo diariamente, ojo,
diariamente cuáles son los ingresos de la empresa, y ya cuento por qué, porque no soy tan listo, es decir, es una gestora de fondos. Las gestoras de fondos publican diariamente el patrimonio de sus fondos. Si yo sé la comisión de gestión, puedo perfectamente ir haciendo el cálculo diario. Cuando acaba el mes tengo el mensual y cuando acaba el trimestral tengo el trimestral 2 meses antes de que lo publique de manera pública la empresa. Y, como suele ocurrir, muchas veces en el mercado hay gente o que no sabe hacer los números o que realmente tiene la mala suerte, que no nos pasa a nosotros en Azagala, que sus partícipes le sacan dinero. Entonces, tenemos la posibilidad en Marcor de concentrar en ese tipo de posiciones muy por encima de lo que podría haber hecho Azagala y esperar que salga una noticia como que la que salió hace unos meses, donde el 25% de la gestora se vendía en 26 millones. ¿Vale? De manera que se te queda, recordar, vale 60, tiene 15 de caja, enterprise value de 45. Si vendo el 25% de algo por 26 millones, voy a decir por 25, por simplificarlo, resulta que toda la gestora vale 100. Pues aunque me haya subido un 40%, que es lo mínimo que te debe subir, market cap 80, ahora tengo 40 de caja, 15 que tenía antes, más 25 que me entra por la venta de ese 25%, es que este año va a generar 10 millones de euros. Porque ha ido creciendo sus activos bajo gestión. Además, dentro de mi círculo de competencia, como le gusta decir a Luigi, es una gestora de fondos de high yield, donde, ¿sabéis? En 2022 no hubo espacio donde esconderse, por supuesto, en la renta variable, y menos en la renta fija. Los fondos más tradicionales que invertían en deuda de gobiernos cayeron todos. Todos los fondos de high yield perdieron entre un 10 y un 12%. Índices, ETFs, ellos consiguieron acabar en positivo. Entonces son fondos que con una duración de solo 7 meses te están dando una rentabilidad del 6, 7, 8% con una volatilidad inferior al 1%. Entonces, ¿cómo no van a levantar patrimonio? ¿Cómo no van a crecer si son buenos y además tienen un precio razonable con una comisión de gestión razonable? Entonces, modelo de negocio facilísimo. Sé los ingresos, sé los márgenes, ellos ganan 15 puntos básicos por cada millón gestionado. Pues eso precisamente es lo que te da Marcor. Concentrar en ese tipo de oportunidades que el mercado no las ve o porque no puede invertir en ellas. Ten en cuenta que esta compañía negocia 2.000, 2.500 acciones al día. Pues por eso es tan importante que Marcor además sea antinatura de la industria. O sea, Marcor cuando llegue a 10 millones se cierra. Porque este tipo de arbitrajes o este tipo de compañías no es que los fondos más grandes no pueden comprar, no, es que no la puede comprar nadie porque alteras el precio. Entonces, cuanto más patrimonio tiene un fondo, que es antinatura, porque esta es una industria de escala, la industria de fondos es una industria que cuanto más grandes son los fondos, más dinero, pues nosotros lo hacemos al revés. Es decir, nosotros no queremos perder nuestra ventaja competitiva. Hablabas de una peculiaridad del PER que habías, de la que habías sido conocedor hace poco y que era muy interesante. A mí siempre me ha llamado la atención durante mucho tiempo por qué el PER del Russell 2000, el Russell 2000, para el que no lo sepa, es como el índice por excelencia de pequeñas compañías, era tan alto. No os ha llamado nunca la atención, está en 30 y tantas veces siempre. Y yo decía, ¿y por qué? Digo, mi cartera está a PER 4, a PER 5, a PER 6, y para mí el PER es un error, ¿eh? O sea, el principal problema del PER, es decir, cuántas veces el beneficio está contenido en el precio, no tiene en cuenta la deuda. Y tampoco tiene en cuenta la caja. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, que tenemos muchísimas empresas con una cantidad salvaje de caja, no le hace justicia. Pero aún así, digo, ¿por qué las pequeñas compañías que nadie las mira llevan 6, 7 años de una falta de rendimiento salvaje respecto a las grandes? ¿Cómo van a cotizar a un PER tan alto, con un precio tan caro, si realmente han entregado en los últimos 7, 8 años, desde la caída del 2018, el S&P Small Caps
creo que en anualizado estará en un 3 y poco, y el mid cap estará en un 6 o algo así, y el grandote pues estará en torno del 11, del 12, del 14, ¿no? Pues resulta que Twitter o X para muchas cosas es horrible, es una jungla, pero para otras cosas es muy bueno porque encuentras gente que se dedica a hacer el trabajo que yo, por ejemplo, por pereza, nunca lo hice. Y hay un estudio de David Colum en un artículo que publica que se llama 2024 Asian Review. Lo primero que me fui a ver era quién es David Colum, porque a mí me gusta cuestionar absolutamente todo lo que leo para ver si la fuente de datos es buena o no. Y cuál fue mi sorpresa, que veo que es profesor de Cornell, austriaco y libertario. Digo, bueno, pues entonces ya por lo menos sabemos que aquí hay alguien que no va a mentir, que va a decir la verdad, va a tener rigor. Resulta que la metodología de cálculo del Russell 2000 indica que cualquier compañía que esté cotizando a un múltiplo superior a 40 veces, se anula el múltiplo de verdad y se le aplica 40 veces. Es decir, 40 es el tope, ¿vale? Pero es que además, todas las compañías que forman parte del índice que pierden dinero, que son muchas, puede oscilar entre el 40 y el 50% del total, también se les anula el PER en negativo. ¿Y sabéis cuál se les aplica? 40. O sea, ¿cómo es A eso? mí me llamó muchísimo la atención. Leí el artículo, me fui a buscar las fuentes de datos y hace referencia a un estudio que sacó Horizon Kinetics, ¿vale? Y luego además en ese post de Twitter o de X, la gente le preguntaba a Grok, decía, oye, pero esto es verdad, sí, esto es verdad, se calcula así, tal y cual, no sé qué. ¿Y cuál sería el múltiplo si realmente dividimos la capitalización entre los beneficios? Pues estaba como entre 60 y 90. Entonces él venía a decir, algo que yo suscribo, es decir, uno, no se debe invertir en nada, por muy bueno, bonito y barato que parezca, sin leer el libro de instrucciones. O sea, no nos vamos a tomar una medicina sin leer las contraindicaciones, porque te puedes encontrar que o que no estés comprando lo que tú crees que estabas comprando, es decir, ibas a buscar pues a un PER 30, un 3, 4% de rentabilidad anualizada y resulta que estás comprando a PER 90, que es uno y poco. O a lo mejor que te piensas que estás comprando algo que realmente es lo que tú necesitas porque se adecua a tu cartera, y es todo lo contrario. En un hedge fund como el tuyo, buscáis esas oportunidades en el mercado con toda la flexibilidad del mundo, que es un poco lo que la libertad que te da el vehículo del fondo de inversión libre, pero ¿os implicáis también en aquellas compañías que seleccionáis? ¿Os implicáis con el management? ¿Tratáis de influir o como si estuvierais en un fondo, en un UCITS normal? ¿Hacéis vuestra participación y esperáis? Excepcional pregunta, excepcional. El estilo de inversión es el mismo que comenté cuando estuve aquí viendo a Zagala. Es decir, son empresas de calidad, pero son empresas pequeñas y líquidas y desconocidas. Entonces, un fondo, cuando Marcor llega a 10 millones, no puede influir. No puede influir una empresa de 200 o 300 millones porque no tenemos peso significativo. Y además no somos private equity. Private equity sí que puede influir porque manda la compañía, me cargo el consejo de administración, me cargo al equipo directivo, despido al 20% de la plantilla, renegocio las condiciones financieras, me doy un dividendo endeudando a la compañía 7 veces y he hecho más 60. No. Entonces, a nosotros nos gusta influir de una manera colaborativa. Entonces, por ejemplo, nosotros hace más de 5 años, casi 6 años, que descubrimos Necar, que es una compañía que contamos aquí, que es el líder de un oligopolio. Bueno, pues Necar, cuando nosotros empezamos a invertir con ellos, hacía presentaciones de resultados semestrales, mandaba 3 hojas a la bolsa de Noruega y se ha acabado. Bueno, pues a raíz de tener reuniones con ellos, de visitarlos, de cuando vienen aquí a España a ver clientes, es decir, esa labor de lobby, esa labor no es de consultora, porque en algún momento nos han ofrecido ofrecernos como servicios, que ofrezcamos servicio de consultoría, y nosotros no ofrecemos ningún servicio porque puede entrar un poco se puede malinterpretar, ¿no? Entonces les vas recomendando, les vas intentando guiar, oye, al final eres una empresa pequeña que no tienes conocimiento
el mercado no tiene conocimiento de ti, cuanto más transparente seas, cuanta mayor frecuencia en la información hagas. A día de hoy me enorgullece decir que Neckar hace presentaciones de resultados trimestrales, hace una conferencia de prensa pública por streaming, admite preguntas de analistas. Este año por primera vez va a hacer un Investors Day para todo el mundo abierto. El año pasado lo tuvimos solo para inversores profesionales y sobre todo accionistas. ¿Vale? Entonces yo esto lo cuento alguna vez a los partícipes que les gusta mucho. Tuvieron que hacer la del año pasado en inglés porque era el único no nórdico. Ah, porque Tú eras el único no nórdico. Un amigo que vino conmigo, que tiene otro fondo, Gabriel Castro, y éramos los únicos inversores que no hablábamos noruego. Entonces, ellos al final dicen que había visto este fondo pequeño de España. Oye, al final tú te ganas el respeto de las empresas muchas veces no por el tamaño que tienes, sino por lo que aportas. Entonces, creo que lo he contado alguna vez, o sea, yo no hago nunca preguntas sobre los ingresos del próximo trimestre, los beneficios. De hecho, a los equipos directivos les mando las preguntas antes de tener la reunión. Entonces, ellos lo que quiero es que estén a gusto, que estén cómodos y que me hablen del negocio, que de erupciones, ver el futuro. Entonces, al final, cuando tú tienes esa cierta relación de complicidad con la compañía se lo merece, el management se lo merece, son honestos, es mucho más fácil influir en lo que tú consideras que es bueno para que esa compañía tenga más notoriedad y se la conozca mejor. Dani, ¿puedes elaborar y explicar un poco más cuáles son esas preguntas que tú les envías? Es decir, porque claro, estas empresas, ellos preparan un guión, preparan un contenido que a ellos les parece que el inversor va a querer oír. Ellos hacen una previsión de temas interesantes. Claro, tú dices, no, pero yo le paso los míos. ¿Cuáles son? Pues te voy a poner dos ejemplos. Uno que creo que contamos una vez en Value School, que a la gente le llamó la atención. Neckar no publicaba su cartera de pedidos y también, bueno, pues públicalo porque es bueno y es una manera de traducir al mercado y de enseñarle que tienes ingresos predecibles. Entonces nosotros estuvimos durante 2 años intentando averiguar en cuántos contratos estaba licitando Neckar. Y cuando descubrimos 17 contratos, le mandamos el Excel a la compañía. Entonces, el CEO, y he conocido tres CEOs de Neckar en este periodo, se volvió loco. Yo le dije, ya sé que no me vas a decir este SILE, pero dime en general si hay errores. Me dijo, ni uno. Entonces, cuando la compañía ve que tú has dedicado esa cantidad de horas y tienes ese conocimiento sobre cosas que nadie más les pregunta, pero que son la clave del éxito de una compañía, es decir, una compañía, por muchos ingresos predecibles que tenga, si tiene un ciclo de ventas de 2-3 años, si no licita todos los años X contratos y no gana, no va a alimentar las ventas del año 4, 5 y 6. O sea, es la clave. No hay nada que nos guste más a un gestor que conocer con un alto grado de certeza cuáles van a ser los ingresos y los márgenes de una compañía. Imagínate más Neckar, que compite en un oligopolio. Entonces, ese es un ejemplo. Y luego, hace tiempo saqué la carta anual de 2024 de Azagala, una de las compañías que más tiempo le he dedicado en estos 4 años. Hoy en día va a ser una empresa que no se la entiende correctamente, pero es una empresa que va a disrupcionar el sector de transporte por carretera en Estados Unidos, que es un sector que emplea al 5% de los empleos fijos, es el 4% del PIB y estamos hablando de entre 700 y 800 mil millones, o sea, no es poca cosa, ¿no? Y yo he tenido en estos 4 años 40 reuniones, 50 reuniones solo con el director de relaciones con inversores, no ya con el CEO, director financiero y mandos intermedios, empleados, proveedores, etcétera, ¿no? Pues yo, todas las preguntas que le mandé la última vez que estuve hablando con él hace poco eran de una reciente adquisición que habían hecho, cuál iba a ser el modelo de negocio para los próximos 3 años. Y me dijo, no tenemos la aprobación todavía, va a tardar 6 meses, no hemos hecho la integración todavía con nuestra solución. Y ya me estás diciendo
que cómo vamos a ir al mercado, que si va a ser una cuota mensual, si vamos a pedir una suscripción anual, y me estás diciendo qué cuota de mercado le vamos a quitar a DAT y a TrackStop, que son los competidores. Entonces, ellos muchas veces se sorprende que tú tengas, ese conocimiento y esa visibilidad sobre cuál puede ser el éxito futuro de una compañía. Pero decías antes, por ejemplo, en el hedge fund, que las 5 primeras compañías estaban por encima del 80% y además compañías muy pequeñas. Puede haber muchos oyentes que se pregunten si no es esto excesivamente arriesgado, porque incluso una buena compañía pues se puede ver afectada por eventos inesperados. Pues yo qué sé, una compañía pequeña, pues una norma, una regulación que de repente prohíba hacer lo que ellos estaban haciendo hasta ahora, o que pone algún tipo de restricción muy grande, o no sé, se cierra el mercado de crédito y aun por muy solvente que seas, a ti no te prestan el dinero. ¿Cómo se maneja ese riesgo, digamos, que siempre está ahí, el riesgo de incluso haciendo las cosas bien y haciendo bien el análisis de la empresa, las cosas salen mal porque hay imponderables sobre los que no tenemos control con una cartera tan concentrada? Totalmente de acuerdo. Pueden ocurrir dos cosas. Una, un factor exógeno que no afecte a la compañía y que realmente haga que las bolsas caigan X, ¿vale? Pues te vas a ver afectado. Puede ser todavía más curioso, y es que alguien decida vender una única acción en una compañía que está abierta de un 10%. Una única acción, esa es un poco la paradoja de los mercados públicos. Es decir, con que alguien venda una acción, aunque toda la compañía tenga 25 millones de acciones, como se negocia poco, hay días que a lo mejor ni se negocian, alguien decida vender una acción, incluso puede ser un error, el mercado entiende que esa compañía vale un 10% menos y no ha cambiado nada, ¿vale? Con lo que realmente estas cosas son cuestiones que pueden pasar, o que realmente la compañía publique malos resultados o tenga un problema que yo no haya previsto, ¿vale? Para eso es muy importante, aparte de conocer la empresa, etcétera, que esas compañías tengan una posición de caja significativa. 2, que el precio al que están construidas las posiciones sea tan de derribo que en precisamente esas 5 posiciones que hemos hablado, si mañana hubiera que disolverlas y liquidarlas, y son compañías que todas ganan dinero y generan beneficios, además de forma creciente, valen el doble. Estoy hablando de disolución y liquidación, es decir, cierro la compañía, vendo los activos, le sumo la caja y reparto entre el número de acciones, valen el doble. Entonces, esa flexibilidad que te da el hedge fund te permite tener esa sobreexposición en determinadas compañías en determinados momentos puntuales. Dani, trabajas para Ant Bank, que bueno, seguramente los oyentes ya lo sabrán, es uno de los dueños de MyInvestor, que es un banco que ha acercado la inversión a muchísimas personas, dándoles unos fondos de inversión baratos, los indexados, es decir, se ha encontrado muy bien su hueco en el mercado. Este es un producto muy, muy especial, por lo que tú estás describiendo. ¿Qué tipo de apoyo? Es decir, ¿qué barreras tienen que sortear la gente? Efectivamente, ¿no? Bueno, por un lado te quería decir cómo se puede contratar, ¿no? Es una pregunta un poco... pero vamos, me interesa menos saber cómo puede el interesado, a través quizá de Ant Bank directamente o de MyInvestor, si es Ant Bank a lo mejor es solamente para clientes de banca patrimonial, de grandes patrimonios, pero me interesaría saber cómo se vende este proyecto Ant Bank Wealth Management. No se vende. Me refiero, no se vende. Pues te lo han comprado, es decir... Eso es. Claro, ese es el tema, ¿no? Esto que estamos haciendo hoy porque es algo... es una rara avis, es decir, tú me estás hablando de un fondo, un hedge fund, un fondo libre de inversión libre muy particular, con una apuesta muy concentrada en empresas muy pequeñas, con lo cual, ¿qué han visto en ello para darte la cobertura que te permita ofrecerlo? Muy bien visto, o sea, es algo único. Como yo decía, de ahí el nombre de Marcor. Lógicamente, no es un fondo para todo el mundo. Entonces... esto que estamos haciendo hoy es algo muy especial. O sea, pues yo no hablo de Marcor. No hablo de la rentabilidad de Marcor. Es la manera más fácil de captar patrimonio. Cuando tú tienes buenos resultados, publicas en redes sociales, donde sea. Nadie
va a decir que yo he hablado de Marcor y que he dado resultados. De hecho, no hago pública ni la cartera. Entonces, al final, es parecido a Zagala a través de su público. Es decir, yo quiero que los fondos que gestiono, la gente llegue a ellos por convicción, después de estudiar años nuestras carteras, leerse las cartas, escuchar estas entrevistas, es decir, y que realmente diga, pues creo que puede tener valor para mi cartera. 2, MyInvestor no comercializa Marcor. Yo conozco a todos los partícipes que están en Marcor, absolutamente a todos. Todos cumplen esas condiciones que habíamos hablado al principio, pues llevar muchísimos años invirtiendo. Y es muy difícil encontrar información de Marcor hasta tan punto que tengo 2 casos concretos, gente que ha escrito a Ambank y no le han dejado comprar el fondo. ¿Vale? Entonces, la gente al final sabe camino. La gente cuando quiere algo, acaba encontrando mi correo, acaba encontrando algo que le pone en contacto conmigo y no le puedes poner puertas al mar. Si alguien realmente quiere invertir y realmente cuando hablo con él lo entiende bien exactamente, oye, va a ser una volatilidad muy superior a Zagala, hay que estar invertido un número determinado de años por encima de Zagala, el porcentaje de tu patrimonio que esté en Marcor no puede ser significativo. Cuando se cumple todo eso, pues al final la gente, hay una manera, y es comercializarlo abriendo una cuenta en Ambank, a través de un banquero privado, es decir, es como algo muy artesano y muy único. Entonces, de esa manera yo me aseguro que no entre dinero fácil y rápido en Marcor, que es normalmente el dinero que antes suele salir cuando haya caídas, porque, como digo de Zagala con absoluta certeza, pues cuando vengan caídas, Zagala caerá menos, pero Marcor también caerá. Un fondo muy concentrado, con ideas muy pensadas, con una relación, como dices, muy cercana también con los equipos directivos. Y por lo que cuentas, compañías fuera del radar del 99,9% de los analistas. A mí, primera pensada, digo, pues las encontrarás en Madrid, ya no te digo en España, tendrán que ser en Madrid, pero me hablas de compañías noruegas. ¿Dónde encuentras esas ideas y cómo llegas a ellas con ese nivel de convicción? Porque, claro, hablamos, o sea, claro, se tiene que hacer una idea a nuestros oyentes de que el universo de empresas en el mundo cotizadas es gigantesco. Y claro, tener acceso a las pequeñitas que nadie conoce y además de un país extranjero no se me antoja algo fácil o sencillo, ¿no? No es fácil, pero lo primero que le tenemos que decir a la gente es falta mucha educación financiera y por eso la labor que hacéis es brutal. Cuando yo le digo a la gente que existen, a mis alumnos del IEB, les digo, es que existen muchas más pequeñas empresas que grandes. El 1% de todo el dinero institucional solo está en el universo más grande de pequeñas empresas y en cambio el 99% del dinero institucional está en el nicho más reducido de grandes empresas, porque grandes empresas hay las que hay. La manera de encontrarlas es 99% otros gestores. En relación de red de contactos, pues al final son muchos años, 20 y tantos años. Al final el estilo de Zagala es que está muy marcado, entonces tengo amigos, ya amigos, no otros gestores, tengo amigos que son gestores, después de muchos años, les digo, oye, mírate esta empresa porque es del estilo de las que te gustan. Y, como suele ocurrir muchas veces, tienes que enseñar a la gente desde cero a invertir de la manera correcta. Entonces, desde fuera la percepción, dices, concentrado, pequeñas empresas, fuera de España, como que te da miedo, ¿no? Y entonces dices, realmente cuando hay un problema que parece complejo o no lo entendemos, tenemos que ir a algo muy sencillo, ¿vale? Entonces, todos tenemos claro que un activo único o un monopolio es un buen negocio para invertir. Canal de Isabel II. No, es que no cotiza. Bueno, pero tenía bonos. Se pudo invertir ahí, ¿vale? No, pero es que no tiene escala. O sea, no tiene escala, es un negocio local. Venga, pues vamos a dar un paso más. Buscamos otra compañía y dices, oye, Fórmula 1.
activo único, negocio protegido, fijaros qué escala tiene. Es que tienen ingresos absolutamente por todo el mundo. Las ciudades se pegan por patrocinarlo con unos niveles de inversión salvaje. Oye, pues esto me gusta más, pero no tiene esa escala global que yo necesito para ganar dinero de verdad. Ferrari. Ferrari es activo único, tiene escala global y solo del merchandising que tienen generan muchísimo más beneficios que cualquier otra marca de coches. Pero es que Ferrari empezó en un garaje. Es que Ferrari empezó siendo una empresa pequeña y empezó fabricando un coche en un garaje de manera artesanal. Igual que te he dicho Ferrari, te puedo decir Lamborghini, que es que empezó haciendo tractores. Entonces, eso es lo que le tenemos que enseñar a la gente. Es decir, que a través del trabajo, a través de saber contabilidad, de saber idiomas, de dedicar muchas horas a aprender sobre modelos de negocio y conocer fortalezas, debilidades de una empresa, se puede llegar a aprender y descubrir compañías pequeñas que tienen más calidad que empresas grandes, pero lo que es inevitable es que las compañías pequeñas cotizan a múltiplos más bajos y que te protegen muchas veces de riesgos que las grandes empresas no los ves venir. Si mañana hay un re-rating de múltiplos y suben los tipos y las empresas de crecimiento, Amazon, Nvidia y tal, pues en lugar de descontar los flujos a valor presente al 7, se descuentan al 9, pues tienes una caída del 30%. O si mañana Facebook, que es un negocio de publicidad que ha crecido ya, ni se sabe, el negocio de publicidad es cíclico, y empieza a vender un 10, un 15, un 20% menos, ¿qué múltiplo le van a dar? Pues le van a dar una galleta. Entonces yo creo que es importantísimo esa labor de educación financiera, es decir, oye, vamos a cuestionar las cosas cuando haya que cuestionarlas, pero si las cosas tienen sentido, ¿por qué no? ¿Hay algo que para ti sea, no me gusta mucho la expresión, línea roja? ¿Hay cosas que veas en las empresas que digas nunca Azagala o Marcor estará metido en una empresa que tenga... Te doy un supertitular. No solo por tamaño. Nunca Azagala o Marcor invertirán en una empresa que nos mienten. Y si te lo talibanizo, es no me gusta, me sienta mal y me molesta invertir en compañías donde pudiendo recomprar acciones en momentos de caída no lo hacen. Por eso, para mí es tan importante que durante las caídas que hemos experimentado este año, el 65% de las compañías de Azagala recompró acciones. 7 del top 10 y 5 del top 5. Las 5 primeras empresas recompraron con las caídas. Recompraron con las caídas y además, como me gusta. Recompraron bien, porque ahora se están haciendo algunas Correos, cosas a veces. mira, Correos de Portugal. Correos de Portugal es una empresa que compramos hace unos años cuando, pues yo qué sé, que valdría 300 y pico millones, una cosa así, ahora estará casi en 900. Pero ¿cómo compras un negocio postal? Pues Correos de Portugal, en las caídas significativas que hubo en abril, multiplicó por 5 el volumen diario. Y tened en cuenta que a las compañías cotizadas les pasa muchas veces como nos pasa a los gestores con los fondos UCITS. Es decir, tienes unos parámetros y no te puedes mover a tu libre albedrío con la flexibilidad que hacemos en Marcor. Entonces, él no puede comprar el 60 o el 70% de todo el volumen negociado, pero ¿qué hace? Aprovecha la caída y con caídas hay incrementos de volumen y dice, dame que este precio, yo sé lo que vale la compañía. Entonces eso es muy importante. Mira, que se lo digan al ministro aquí en España. Claro, Correos. Aquí la nuestra no he leído muy bien. Es un desastre absoluto. Un desastre por eso. ¿Qué es lo que hace Correos de Portugal bien? ¿Qué podemos aprender aquí? Pues lo primero tiene un equipo directivo de primer nivel profesional. Sí, primera diferencia. Eso es importantísimo. Pero Cruz, este no lo cumple. Pero no es digamos que una cuestión de ahora. ¿Vale? Es decir, a la gente les sorprende saber que Correos de Portugal, que es una empresa de más de 500 años de historia, es una de las 3 marcas más reconocidas por los clientes en Portugal. Es confiable. Entonces, eso le permite aprovechar
el monopolio de servicio postal, que no da dinero, porque lo que estás haciendo es cambiar dinero, para ampliarse, para atacar nichos adyacentes. Entonces, todo lo que Correos ha intentado en las épocas de Argentaria, paquetería, y lo ha hecho mal, es lo que ha hecho bien Correos de Portugal. Tiene un banco que gana dinero, es una máquina de captar depósitos con un coste de fondeo bajísimo, tiene una división que no conoce nadie, que genera entre 20 y 40 millones al año de beneficios vendiendo deuda pública. Aquí en España, que nos creemos muy avanzados en muchísimas cosas, hemos visto en los momentos más truculentos abuelitos haciendo cola en el Banco de España para comprar las letras. Allí es tan sencillo como te vas a una sucursal de Correos de Portugal, que están por todo el país, y lo haces. Y como España es un país, es un mercado muchísimo más grande que Portugal, y Portugal y España, la penetración del e-commerce es muchísimo más baja que el resto de Europa, lleva años desarrollando un operador logístico que se llama CTT Express, que a lo mejor hace 2 años o 3 años no se había entregado ningún paquete en casa, y que posiblemente cuando yo he dicho CTT Express, lo primero que se os ha venido a la cabeza es una furgoneta blanca con el logo de CTT Express. Pues es un negocio que crece a tasas del 56%. ¿Por qué? Porque le dice a un asiático como eBay, Temu, Shein o a un Amazon, le dice, oye, entrégame en toda la península ibérica, donde quieras, la recepción en el puerto de los contenedores, que yo en 24 horas lo entrego en cualquier domicilio de la península ibérica. ¿Qué más tiene? Pues tiene más de 200 millones en edificios y en inmuebles. ¿Qué tiene? Pues tiene un equipo directivo, esta te va a encantar, esta es para ti. Tiene un equipo directivo que es tan excepcional que en el mes de diciembre hizo 2 operaciones corporativas, la compra de Cacesa, que es una compañía genial española, que le hace integrarse mucho más en toda la cadena de valor, es decir, fideliza más a los clientes, ¿vale? Porque les soluciona, integra toda la cadena de valor, pero es que hizo una joint venture con DHL España. ¿Vale? Le intercambió una parte de DHL Portugal por DHL España y CTT Express. El neto entre lo que compro y lo que vendo supone un desembolso para Correos de Portugal de 800.000 euros. ¿Sabes el neto de beneficios que recibió por el intercambio de las participaciones empresariales? 9 millones. Tiene un equipo directivo excepcional. Entonces, todo eso en su conjunto pues hace que Correos de Portugal sea una empresa confiable. Y por curiosidad, ¿tiene participación el Estado? No, lo vendió todo. Lo vendió todo. Primero tuvo salida a bolsa y después liquidó la posición. Pues mira, ahí a lo mejor ese es otro. No, pero a lo mejor hubiera quedado con una participación muy minoritaria y mira eso que tenía. Eso no es bueno. Pero Eso no es bueno. Es verdad que normalmente los estados, cuando se quedan con participaciones minoritarias, luego quieren meter la mano. Pero mira, ahí puede estar parte de la explicación de por qué eso no es bueno. Funciona tan bien allí y tan mal aquí. ¿Por qué nos gusta tanto este tipo de programas? Porque nos explican las compañías de esta manera. Y además, en este caso, como son compañías que conoces extraordinariamente bien y los que tienes toda la confianza dentro de Marcor, pues mejor que mejor. Y con la pasión con la que lo explicas, pues ya la guinda del pastel. Así que, Dani, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, que nos hayas presentado esta joyita que tienes entre manos. Y bueno, pues ya saben que pueden conocer más de esto entrando en Antbank y cumpliendo todas las condiciones que hay que cumplir para participar en ella. Daniel Tello, muchas gracias. Un placer, como siempre, y muchas gracias por invitarme. Luigi, gracias a ti por habernos traído a Dani en el programa de hoy y a presentarnos un producto que, como decíamos, no es muy habitual en este programa, pero debe empezar a serlo. De nada, ha sido un placer. Domingo, ¿te lo has pasado bien? Fantástico. Yo mejor. Yo me voy a poner a buscar estas empresas ahora. a ver si los noruegos tienen algo que se pueda leer, que no está solo en noruego, claro, porque si no... Pero sí, parece que ahora ya empiezan a tener documentación en inglés y me ha generado curiosidad. Algo de documentación. Muchas gracias a todos, a ti también, Manuel, y a ustedes, señores oyentes, muchas gracias por estar ahí una semana más y, como siempre les decimos, la semana que viene con más asuntos de su interés. Hasta entonces, sean muy felices, amigos.